Hola chiquillos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes, todos bien? Espero Sí, que dentro sí. de lo que se puede. Hoy dentro de lo que se puede, por Dios. Hola, profe. Muy buenas Hola, tardes. Hola, profe, ¿qué tal? hola, Hola, profe. hola, ¿cómo están? Bueno, chiquillos, Ahí eh, estamos, profe. ¿Cómo está ahí usted? estamos, siempre quejándose, gente joven que debería tener energía, ganas de estudiar, tiene que tener más ánimo, pues. Ganas de estudiar, sí, pero energía no mucha. Ya queda poquito, hay que dar el último esfuerzo, queda muy poco. Sí, eso es verdad, ya estamos en diciembre. Así es. Oye, y a propósito de que queda poco, la clase pasada estuvimos hablando de los volúmenes de sólidos de revolución, aprendimos el método de los discos y dejamos la introducción a la clase 20, que era el método de, o sea, no la introducción, logramos generar, ¿no es cierto?, obtener la expresión que nos permite calcular el volumen de un sólido de revolución mediante otro método que era el de las capas cilíndricas. Comentamos, ¿no es cierto?, cómo es que uno puede obtener el volumen mediante este otro método. Y nos faltó ver ejemplos, así que hoy día vamos a partir con un par de ejemplos de eso. Y luego vamos a pasar a la clase 21, que es la que corresponde hoy. Hoy día sí nos ponemos al día. eh, y que trata sobre el área de las superficies de revolución. Es decir, ahora para calcular el área de la superficie, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a calcular el volumen de los sólidos, como estábamos haciendo hasta ahora, sino que ahora vamos a querer calcular el área de la superficie, de la cáscara, de los mismos sólidos a los que antes les calculábamos volumen. ¿Ya? Eso vamos a hacer en la clase de hoy. Pero partamos recapitulando un poquito lo que alcanzamos a hablar la última clase sobre el método de las capas cilíndricas y vemos un par de ejemplos. ¿Ya? Hoy día, en el horario de consulta, a las 15:30, podemos hacer más ejercicios de volúmenes de sólidos y áreas de superficie. ¿Ya? Así lo vamos a hacer, para el que quiera, por supuesto. Entonces vamos a ver a recordar el método de las capas cilíndricas. ¿Qué habíamos dicho de esto? Nos habíamos puesto en esta situación, ¿no? En que teníamos una región que está acotada por arriba por la gráfica de una función, por debajo por el eje X, entre X igual A y X igual B. Y esa región rotaba, ¿no es cierto?, en torno a una recta L que no atraviesa la región y que en este caso era una recta paralela al eje Y, era la recta X igual a L. ¿Qué hicimos? Pensando en una partición del intervalo AB, en cada subintervalo de la partición construimos un rectángulo de altura F de algún punto del caésimo rectángulo. Tenemos ese rectangulito que está ahí sombreado, ¿no es cierto? Y cuando uno rota la región, y por supuesto rota el rectángulo en torno a la recta L, se genera una capa cilíndrica, que es esta de acá, ¿no es cierto? Es un cilindro de grosor, digamos, la medida del subintervalo, de grosor delta X. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno quiere ir aproximando el volumen del sólido completo por sumas de volúmenes de las capas cilíndricas, como si fuera una cebolla, decíamos, ¿no? Es decir, lo vamos envolviendo en estas capas cilíndricas y si sumamos los volúmenes de cada una de las capas, mediante el proceso de límite, vamos a obtener el volumen del sólido. Entonces lo que necesitamos en realidad es únicamente el volumen de cada capa cilíndrica. Entonces, para determinar eso, lo que hicimos fue abrir la capa cilíndrica, la cortamos aquí, la extendimos y obtuvimos este rectángulo sólido, ¿no es cierto? Esta especie de bloque, que tiene altura, la altura del cilindro, es decir, F del C sub K. Tiene grosor delta X, que es la medida del subintervalo, y necesitábamos la medida de la base, ¿no? Que corresponde al perímetro de la capa cilíndrica. 2pi por el radio de la capa cilíndrica. ¿Y cómo determinamos el radio? Bueno, para un C sub K en particular, ¿no es cierto? Del K decimos subintervalo, desde el eje Y hasta el C sub K tenemos medida C sub K. Y le quitamos la medida del segmento que va desde el eje Y hasta la recta. Así obtengo este segmento verde que corresponde al radio de la capa cilíndrica, que es C sub K menos L. O sea que la base de esta capa, de este rectángulo, ¿no es cierto?, es 2pi
por el radio, que es C sub k menos L. El rectángulo achurado entonces tiene área 2pi por C sub k menos L por F, y si queremos el volumen ahora del bloque, lo multiplicamos por su grosor, que es delta X sub k. Si hacemos la suma de todos estos volúmenes y luego hacemos tender el n a infinito, la cantidad de sus intervalos al infinito, vamos a tener el límite de una suma de Riemann que va a tender a esto, la integral entre a y b de 2pi por el radio de la capa cilíndrica y por f de x, que es la altura de la capa cilíndrica. Y yo les decía que lo que más conviene es acordarse de eso en estos términos, que el volumen va a ser 2pi por el radio de la capa cilíndrica y por la altura de la capa cilíndrica, porque no siempre vamos a estar rotando en torno a una recta que es paralela al eje Y. Entonces vale la pena acordarse así. Siempre el volumen, cuando uso el método de las capas cilíndricas, es 2pi por el radio de la capa cilíndrica y por la altura de la capa cilíndrica. ¿Sí? Entonces veamos un par de ejemplos. Veamos un par de ejemplos más o menos sencillos para que entendamos cómo usar el método. Nos entregan aquí la región acotada por la curva igual raíz de x, esta de aquí, la recta x igual a 4 y el eje x, o sea, la región que está aquí pintada, ¿no? Y esa región gira en torno al eje Y para generar un sólido. ¿Qué es lo primero que uno hace? Grafica las curvas, identifica la región, buscan los puntos de intersección, cosa que aquí es inmediata, ¿no es cierto? La recta x igual 4 corta a la raíz de x en el 4,2 y en el origen, por supuesto. Y esa región va a rotar en torno al eje Y. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Uno debe situarse en algún x del intervalo 0,4, donde está contenida la región, e identificar cuál es el radio y cuál es la altura de la capa cilíndrica. Entonces, para este x, la altura de la capa cilíndrica, imagínate que este segmento va a rotar aquí en torno al eje Y y vas a obtener un cilindro, una capa cilíndrica como esta. ¿Sí? Yo siempre dibujo el cilindro. Tomo un X, trazo ese segmento y me dibujo mi cilindro, como aquí. ¿Para qué? Para identificar correctamente cuál es el radio y cuál es la altura. Entonces, claro, como el cilindro va a ser de esta forma, la altura, ¿no es cierto?, de nuestra capa cilíndrica está dado simplemente por f de x, que es la raíz de x. Esa es la altura de la capa cilíndrica. Y el radio va a ser la distancia que hay entre ese x y el eje de rotación, que en este caso es el eje Y. Ese es el radio de la capa cilíndrica. Y ese radio está dado simplemente por x. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar la integral que nos entregará el volumen? Decíamos que era 2pi por el radio y por la altura de cada capa cilíndrica. Así que el volumen de nuestro sólido va a ser la integral, bueno, 2pi que lo vamos a dejar fuera de la integral, 2pi por la integral. ¿En qué intervalo está contenida la región? Entre 0 y 4, que integro el radio de la capa cilíndrica, que en este caso es x, lo vamos a marcar del mismo color, por la altura de la capa cilíndrica, que es f de x, que en este caso es raíz de x. Así de simple. Esto sería 2pi, la integral entre 0 y 4, de x por raíz de x, eso sería x a la 3 medios. O sea, 2pi a la 3 medios más 1 a la 5 medios, ¿no? O sea que esto va a ser 2 quintos por x a la 5 medios entre 0 y 4. Tenemos 4pi o 4 quintos de pi, ¿no es cierto? 4 a la 5 medios sería 2 a la quinta. 2 a la quinta. Y en 0, 0. 2 a la quinta por 2 al cuadrado, ¿no? 2 a la séptima, que serían 128, si no me equivoco. 128 quintos de pi es entonces el volumen de nuestro sólido. Y fíjate que este método es especialmente útil cuando uno está en esta situación de rotar una región que está acotada por el gráfico de una función en torno al eje Y o a una recta paralela al Y.
es mucho más fácil este método que en general que en esa situación en particular que el método de los discos, ¿cierto? Donde lo que uno integra es pi por el radio de cada disco al cuadrado. Es mucho más simple cuando la región está acotada por el gráfico de una función y la rotamos en torno al eje Y. Ahora, no se usa solamente en ese caso, ¿ah? Uno puede utilizar este método también cuando rotamos en torno al eje X o una recta paralela al eje X. Por eso decía yo que vale la pena recordar esto, que lo que tú integras es 2pi por el radio de la capa cilíndrica y por la altura de la capa cilíndrica. En X nos dice aquí, si es que la situación es la que se describía antes. Pero lo mismo podemos determinar en términos de Y, mira. Por ejemplo, misma región, la acotada por la raíz de X, el eje X y la recta X igual 4, pero ahora esa región gira en torno al eje X para generar un sólido. Y nos piden encontrar el volumen. Este dibujo tiene algunos errores, ¿no? Lo vamos a ir corrigiendo. Por ejemplo, este intervalo, ¿no? Es el intervalo 0,4. Es la recta X igual 4 la que corta a la parábola. Entonces, tenemos ya identificada la región, ¿no es cierto? El intervalo en el eje X y en el eje Y, dado que tenemos el punto de intersección, solo que ahora esto rota en torno al eje X. Entonces, ¿cómo van a ser los cilindros? ¿Qué hacemos ahora? Como rotamos en torno al eje X, me sitúo en un Y en particular, aquí, y busco la altura de la capa cilíndrica. ¿Sí? Aquí está mal escrito eso. Para mí esa es la altura de la capa cilíndrica porque ese segmento rojo corresponde a este segmento, ¿no? Y estamos rotando así, en torno al eje X. Esa es la altura de la capa cilíndrica. Y esa altura de la capa cilíndrica, ¿no es cierto?, se encuentra a qué distancia del eje de rotación, que es el eje X, que sería, ¿no es cierto?, el radio de la capa cilíndrica. Esto sería simplemente Y, ¿no es cierto? Para un X aquí, la distancia entre X y esa altura es simplemente Y. Lo vamos a marcar aquí. Eso que llaman Y aquí, ese para mí es el radio de la capa cilíndrica. Y entonces, como esto rota en torno al eje X, lo mismo va a pasar en cualquier Y. Te fijas, si pongo otro Y más arriba, esta va a ser la altura de esa capa cilíndrica y a qué altura, o cuál es el radio, ¿no es cierto?, al que se encuentra ese Y del eje X, bueno, va a estar dado de nuevo por Y. El problema es que nuestra función es igual raíz de X y yo estoy expresando todo en términos del Y, ¿cierto? Porque vamos a rotar en torno al otro eje, en torno al eje X. Pero no hay problema porque si nuestra curva es Y igual a raíz de X, entonces despejo X en función de Y. X es Y cuadrado. Y eso me ayuda a determinar esta altura de la capa cilíndrica, ¿sí? Ahí dice radio, pero eso es lo que yo le llamo altura. Para mí es la altura, eso. Solo que está acostadito ahora el cilindro, ¿no? Entonces, ¿cómo determino la medida de esa altura? Fácil, mira. Para un Y en particular aquí, entre el eje Y y este punto de acá, tenemos 4 unidades. Pero esas 4 unidades debemos quitar la medida de ese segmento que está determinado por la parábola. La parábola es raíz de X, esa mitad de parábola, ¿no? Pero en función de Y, eso sería Y al cuadrado. O sea que ¿cuánto mide el segmento rojo? Mide 4 menos Y cuadrado. Esto de aquí, ahí está marcado como radio, pero es lo que yo llamo altura. 4 menos Y cuadrado. Esa es la altura de la capa cilíndrica, ¿no? Y el radio, que es la distancia entre ese Y y el eje de rotación, es simplemente Y, que corresponde a este radio. Eso es Y. Radio la vamos a poner aquí. Radio de la capa cilíndrica. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que integrar. Mira,
¿Cómo va a ser el volumen del sólido? 2pi, la integral, ahora lo hacemos respecto del eje Y, y en el eje Y esta región está contenida entre 0 y 2. Así que va a ser la integral entre 0 y 2 de la altura de la capa cilíndrica, la medida del segmento rojo, que ya vimos que es 4 menos i cuadrado, 4 menos i cuadrado, por el radio de cada capa cilíndrica, que está dado por i simplemente. Así. ¿Fueron conmigo hasta ahí o no? En el planteamiento. Porque eso es todo lo que hay que entender, ¿ah? Lo demás es calcular la integral. Eso sí que todos lo sabemos hacer. Entonces, vamos a tener 2pi integral entre 0 y 2 de 4i menos i al cubo. Esto sería 2pi factor de 2i al cuadrado menos un cuarto de i a la cuarta. Y esto entre 0 y 2. O sea que tenemos 2pi factor de 2 por 2 al cuadrado, 2 al cubo, menos 2 a la cuarta en 2 al cuadrado serían 2 al cuadrado. Y en 0 todo es 0. 2 al cubo son 8, menos 4 son 4. 4 por 2, 8pi. Y ahí tenemos el volumen entonces de nuestro sólido, que en este caso, como está rotando en torno al eje X, lo que voy a obtener es un paraboloide, ¿no es cierto? Es un paraboloide. Entonces, de esa manera podemos obtener el volumen de un sólido usando el método de las capas cilíndricas, que es distinto al método de los discos, ¿no? Donde lo que uno hace es ir rebanando el sólido en discos y uno lo que va integrando es el volumen de esos pequeños discos que está dado por pi, por el radio al cuadrado y por el delta x, ¿no? Ok. Entonces, como les decía, hoy día en la tarde podemos hacer más ejercicios de este tema, pero ahora vamos a pasar a la clase 21, que como les contaba al inicio, trata de áreas de superficies de revolución. Entonces, la situación es más o menos parecida a lo que hacíamos con las regiones. Las superficies de revolución se obtienen rotando una curva en vez de una región. Entonces, lo primero es entender eso, ¿no? ¿Qué es un área, qué es una superficie, perdón, de revolución? Una superficie de revolución es generada, nos dicen, cuando una curva plana, una curva que vive en el plano, gira alrededor de una recta que es coplanar, es decir, una recta que está en el mismo plano. Pensemos en esa situación de manera general, considerando una curva paramétrica en principio, ¿ya? Después vamos a hacerlo con otros tipos de curvas. Nos dicen, se hace una curva suave, es decir, que es derivable, y es una curva paramétrica de ecuaciones x de t y de t. Si es suave, quiere decir que x e y son funciones derivables. Entonces, imagínate una curva C como esa. ¿Qué conocemos de esta curva? Las ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto?, que nos dan la posición de cada punto sobre la curva. Considere, dice, una recta L de ecuación Px más Qi más R igual 0. Nos dan la ecuación general de la recta, que no corta a la curva C. O sea, una recta como esa. Para t en el intervalo AB, consideremos la distancia desde un punto de la curva, x de t y de t, a la recta L. Y pongamos rho de teta, dice, o sea, llamemos rho de teta a la distancia que hay entre el punto y la recta. Entonces aquí nos la definen como lo que es la distancia de un punto a la recta, ¿no? Cuando uno calcula distancia punto recta, hace el valor absoluto de la ecuación de la recta evaluada en el punto desde el cual quieres obtener la distancia. Esto sería P por X de t más Q por I de t más R, ¿cierto? En el valor absoluto, dividido en la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Ahora, gráficamente, ¿a qué corresponde esa distancia? Es la medida de este segmento, ¿no? A ver si me sale más perpendicular. Eso sería rho de t. Esto es la distancia del punto a la recta.
Nos dicen que en esas circunstancias, ¿cierto? Lo que se nos describe ahí y que fuimos dibujando, el área de la superficie de revolución obtenida al rotar la curva C en torno a la recta L está dado por 2pi, por la integral entre A y B, de rho de t, por esta raíz, mira, raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. ¿Les suena conocida esa raíz? ¿Se acuerdan dónde la usamos antes? Fue para el perímetro, ¿no? Para la longitud de la curva, ¿no es cierto? Sí, O el perímetro de una región, exacto. Cuando calculábamos longitud de curvas, ¿qué integrábamos? Integrábamos solo esta raíz. Así obteníamos la longitud de la curva. Bueno, de ahí viene, de la longitud de la curva. Entonces tratemos de interpretar, no voy a hacer una demostración acabada de esto, está hecho sí en el video que es grabación de esta clase, lo pueden encontrar ahí, pero pensemos de manera más o menos superficial, ¿por qué? ¿Por qué sería esto, no? Mira, pensemos en ese puntito que está sobre la curva, ¿no? Solo en ese punto en principio. Después lo generalizamos a un segmento, a un pedacito de la curva, pero pensemos en un punto. Cuando la curva C rote en torno a la recta L, ese puntito va a rotar ahí también. ¿Y qué va a generar? Si roto solo el punto, voy a generar un círculo, una circunferencia, ¿no? Y va a ser una circunferencia de radio ρ. ¿Cuál sería el perímetro de esa circunferencia? Bueno, voy a tener perímetro. ¿Se ve eso? Sí, se parece que se ve. Con otro lápiz mejor. 2pi por el radio. Y el radio es ρ de t. Ahora imagínate que haces eso con cada punto de la curva. Si yo pudiera amplificar eso por la longitud de la curva, pudiera ir sumando eso, yo diría que le vamos a poner a esto ds. ¿Qué es el ds? Es el elemento de longitud de arco. Este de aquí, mire. Lo que nos permite calcular la longitud de la curva. En el fondo lo que uno está haciendo es ponderar este perímetro por la longitud de la curva, porque después con otro punto pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si uno toma un punto por aquí, rotamos, se obtiene otra circunferencia y uno puede ir aproximando de esta manera. Uno toma la distancia entre esos dos puntos que aproxima a la longitud de la curva y uno va calculando el área de esa banda que se forma ahí, ¿no? Y la medida de ese segmento, que sería el grosor de la banda, está dado por la distancia entre dos puntos, la raíz cuadrada del x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, que en la aproximación resulta ser esto, tal como lo vimos en la longitud de arco. Entonces a ese elemento le vamos a llamar elemento de longitud de arco. Por suerte tengo un dibujo mucho mejor que el que puedo hacer yo. Lo vamos a ir a mirar, que está aquí. Vamos a poner aquí de nuevo la fórmula. De hecho, nos dicen aquí que la fórmula, esta que acabo de copiar de la página anterior, se puede presentar, dice, en forma más rápida, introduciendo el elemento de superficie. ¿Qué es el elemento de superficie? Este ds mayúscula. Es 2pi por ρ, y acuérdate que 2pi por ρ, ¿qué significa? Era el perímetro, ¿no es cierto?, de esa circunferencia. Por el ds chico. ¿Quién es el ds chico? Lo que decíamos recién, ¿no? El elemento de longitud de arco. Ese es el ds chico. Entonces la situación es esta. Tú tienes tu curva, la recta sobre la cual la vas a girar, la distancia entre un punto de la curva y el eje de rotación. Tomamos un punto que esté aquí, en ese segmento de la curva, medimos la distancia, ρ de t, y si hacemos rodar, ¿no es cierto?, los dos extremos, y con él todo el segmento, en torno a la recta voy a obtener esta banda, que si yo la abriera, la recortara y la abriera, sería un rectángulo de área. ¿Qué área tendría? El perímetro, 2pi por el radio, 2pi por ρ, que es lo que aparece aquí en la integral, por el ds. ¿Y quién es el ds? Está representado aquí por el elemento longitud de arco. En el fondo, ¿qué estás haciendo? Estás ponderando, ¿no es cierto?, la longitud de ese segmento por la longitud de la curva, que es el grosor de esa banda, que está dado por la longitud de arco. Entonces, lo que uno debe recordar a la hora de calcular áreas
de superficies, es que vas a integrar precisamente esto, 2pi por ρ por ds. Entonces, vale la pena tener en la mente este dibujo, porque uno dice, ¿qué tengo que hacer? 2pi por ρ, el perímetro de ese círculo, de esa circunferencia, por el ds, que es siempre el elemento de la longitud de arco. Veamos un ejemplo. Aquí nos piden calcular el área obtenida al rotar un arco de la cicloide, la misma de siempre, ¿no? X igual a factor de t menos seno t, y igual a factor de 1 menos coseno t, alrededor de la tangente, la de la recta tangente, a la curva en su punto más alto. Vamos a poner aquí un arco de esa cicloide que ya hemos revisado muchísimas veces, ¿no? La graficamos con todo detalle hace varias clases atrás. Ese es un arco de esa cicloide. Y vamos a rotar ese arco en torno a la recta tangente en su punto más alto, es decir, en el punto de máximo. Ese punto de máximo se obtiene cuando t es pi. Cuando t es pi, el x es pi por a y el y es 2a. Así que la recta es esta, ¿no es cierto? Igual 2a. Esa es la recta tangente. Como es un punto de máximo, ¿cierto? La pendiente o la derivada de la curva y es 0. Y vamos a rotar toda esa curva en torno a esa recta. ¿Qué debe recordar uno? De nuevo esto, ¿no? Que debemos integrar 2pi por ρ por el elemento de longitud de arco. Entonces, antes de plantear la integral, yo te recomiendo que vayas a identificar bien quién es ρ de t y luego determinar el elemento de longitud de arco. Y luego lo planteas en tu integral. Entonces, partamos por ver quién es ρ de t. Para eso, ¿qué es lo que hace uno? Uno se sitúa en un punto de la curva. En cualquier parte de la curva, solo para tener una referencia. Imagínate que estamos en ese punto. Y ¿qué es ρ de t? Es la distancia entre ese punto y el eje de rotación, que en este caso es la recta igual 2a. Esto es la medida de ese segmento. No me quedó muy perpendicular, pero bueno, es la idea, ¿no? ¿Cómo medimos ese segmento? En este caso no es difícil, porque mira, si voy desde el eje X hasta la recta, eso mide 2a, estoy a altura 2a. Para obtener la medida del segmento verde, que es lo que me interesa, deberíamos restar la medida de ese segmento azul que está punteado ahí, ¿no? Y eso es simplemente y, el y de la curva. Eso va a cambiar con el t, ¿cierto? Si el punto fuese otro, si el punto estuviera más acá, la distancia seguiría siendo 2a menos esta distancia que es y. O sea que para todo t, yo diría que nuestro ρ de t, ¿quién será? Yo digo que es 2a menos i de t. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Lo ven ustedes? ¿Que es 2a menos i? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y profe. el i, perfecto. Y el i depende del t. Entonces, escribamos como cuál es el i de t. I de t en nuestra curva es a por 1 menos coseno t. Entonces dejémoslo al tiro ordenadito porque eso lo vamos a poner en la integral. Aquí tendríamos 2a menos a, es decir, a menos y menos más a coseno de t. O sea, esto es a factor de 1 más coseno de t. Y lo otro que necesitamos para poner en nuestra integral es el elemento de longitud de arco, el x' al cuadrado más y' cuadrado en raíz, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir a calcular de inmediato las derivadas. Si x es a por t menos seno t, x' es a factor de 1 menos coseno de t, y el y' es a por la derivada de 1 menos coseno, es decir, seno de t. Entonces, ¿quién sería nuestro elemento de longitud de arco que nosotros hemos estado llamando ds? Esto de aquí, ¿no?
El ds, en nuestro caso, sería la raíz cuadrada, vamos a escribirlo aquí, de la x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado por dt. Y ya sabemos quién es el x' y el y'. Eso es. X' al cuadrado sería a cuadrado factor de 1 menos coseno de t al cuadrado. Es decir, 1 menos 2 coseno de t más coseno al cuadrado de t. Más y' al cuadrado, que también lleva un a cuadrado, así que lo voy a dejar factorizado, por seno al cuadrado de t. Todo esto ya lo habíamos calculado antes también, cuando calculamos la longitud de arco de un arco de la cicloide. Y aquí apareció un 1, mira. Así que esto quedó bastante decente. La raíz de a cuadrado es a, y nos quedó dentro de la raíz un 2 menos 2 coseno de t por dt. O sea, esto es a raíz de 2 factor de 1 menos coseno de t por dt. Con esos elementos ya puedo plantear la integral que me va a permitir calcular el área de la superficie. Lo único que nos falta determinar es el intervalo de integración, pero ya hemos mirado suficiente la cardioide, perdón, no la cardioide, la cicloide en otras oportunidades y sabemos que este arco se obtiene cuando t va desde 0 hasta 2pi, ¿no es cierto? Así, en t igual 0 voy a estar en el 0,0, en t igual pi llego aquí al punto de máximo, a pi, 2a, porque el coseno de pi es menos 1, y en t igual 2pi me queda 2a pi, 0. Llego aquí. O sea que el intervalo es el 0,2pi. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría nuestra integral. Esto me lo voy a llevar ahí. Ahí. Y aquí vamos a plantearlo entonces para nuestro caso particular. El área para nuestra cicloide, para la superficie que se obtiene al rotar ese arco de cicloide, sería 2pi por la integral, decíamos, entre 0 y 2pi del rho de t. Y el rho de t ya lo teníamos calculado. Es a factor de 1 más coseno de t. Ven para acá. Eso, ¿no? Por el elemento de longitud de arco ds, que también ya lo calculamos, y resultó ser a por la raíz de 2 por 1 menos coseno t de t. Vamos para allá también. ¿Dónde estamos? Acá arriba. Así. Esa es la integral que nos permite obtener el área, ¿no es cierto?, de la superficie. Este es el rho de t, y esto es lo que llamamos ds. Así que eso es lo que hay que acordarse siempre, que esto es lo que uno integra, 2pi por rho de t y por ds. Ordenemos la integral. Tenemos constantes en la integral a y a cuadrado, o sea, sale 2a cuadrado por pi aquí. Integral entre 0 y 2pi de 1 más coseno de t por la raíz de 1 menos coseno t, que la voy a escribir de inmediato. Ese 2 lo voy a escribir como un 4 medios, de esta manera. ¿Sí? Reescribir el 2 como 4 medios, ¿para qué? Para usar esto, ¿no? 1 menos coseno de t medios es el seno al cuadrado del ángulo medio. Eso es algo que usamos mucho cuando calculábamos longitud de arco hace unos días. Entonces, cuando yo saque de ahí la raíz, me va a quedar un 2 seno de t medios. Por lo tanto, este ángulo también me gustaría que fuera t medios. Vamos a poner aquí un 1 conveniente. Así. Entonces, vamos a tener 2, de aquí sale otro 2, 4. Por 2 son 8. 8 a cuadrado pi, la integral entre 0 y 2pi
1 más coseno de t dividido en 2 es el coseno al cuadrado de t medios. Y la raíz, este 2 ya lo saqué, la raíz de 1 menos coseno de t dividido en 2 es la raíz del seno al cuadrado de t medios, que es el valor absoluto del seno de t medios. Ya. Y el seno de t medios es positivo en el intervalo 0, 2pi. ¿Cierto? Porque sería, eso tiene periodo 2pi dividido en un medio, o sea, tiene periodo 4pi. De modo que este punto de máximo se produce en pi, este 0 en 2pi, el mínimo en 3pi y vuelve a 0 en 4pi. O sea que en ese intervalo donde estamos integrando, seno de t medios es positivo. Así que podemos quitar el valor absoluto y eso me permite hacer una sustitución aquí para calcular la integral. Es la integral entre 0 y 2pi del coseno al cuadrado de t medios por seno de t medios. Entonces vamos a cambiar u por coseno de t medios, ¿no? ¿Cuál sería el diferencial de u? La derivada del coseno, que es menos seno de t medios, por la derivada de t medios, que es un medio, y por dt. Entonces, aquí voy a necesitar, para el diferencial, un menos un medio. Pongamos ese 1. El menos 2 del numerador no me ayuda para la sustitución, me lo voy a llevar fuera de la integral, me van a quedar menos 16, entonces a cuadrado por pi. La nueva integral en u, ¿de dónde a dónde va a ir? Cuando t sea 0, u va a ser coseno de 0, que es 1, y cuando t sea 2pi, la u va a ser coseno de 2pi medios, coseno de pi, que es menos 1. El menos un medio por el seno de t medios y por dt hacen el de u, así que nos quedó simplemente u al cuadrado por du. Y eso sería menos 16 a cuadrado pi por u al cubo tercios. Deberíamos dar vuelta a la integral primero, ¿no? Para ser formales. Damos vuelta a la integral y cambiamos de signo, ¿no? Digo, damos vuelta a los límites de integración para escribirla como se debe, entre menos 1 y 1. Entonces, ahora sí, 16 a cuadrado pi, la integral es u al cubo tercios entre menos 1 y 1. Sería 16 a cuadrado por pi, un tercio menos un tercio, más un tercio. Eso serían 2 tercios por 16. 2 por 16 son 32 tercios a cuadrado por pi. Y así logramos obtener el área de la superficie que se genera al rotar este arco de cicloide en torno a la recta y igual 2a. Que no sé si logran imaginársela, yo creo que es algo como esto, mira. Si la rotamos hacia arriba, nos va a quedar algo así, ¿no? Como un reloj de arena. Y lo que estamos calculando es el área de esa superficie. ¿Cómo anduvimos, chiquillos, con este ejemplo? Porque estamos integrando eso me pregunta por qué de 0 a 2pi y no de 0 a 2api. Porque x es la que está variando entre 0 y 2api. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el parámetro t, que es respecto del que estoy integrando, varía entre 0 y 2pi. ¿Cierto? Si t varía entre 0 y 2pi, se recorre ese arco de cicloide. Esto es x. X va entre 0 y 2api. Pero tú quieres no solo x. Lo tienes que expresar en términos del parámetro.
Exacto. Ok, entonces fíjate que esto es cuando tenemos una curva paramétrica, como nos describían en la situación general, y estamos rotando en torno a una recta que no corta o no atraviesa a la región. ¿Qué pasa si la curva no es paramétrica? ¿Qué pasa si la situación es la que se describe aquí? Si la curva es gráfico de una función igual f de x y rotamos en torno al eje x. Nos dan ahí una expresión específica para ese caso, pero mira, es lo mismo que ya teníamos. Pongámonos en esa situación. Digamos que nuestra curva, ¿cierto?, es gráfico de una función igual f de x para x en el intervalo AB. Entonces, ¿qué haríamos? ¿No es cierto? Los puntos que están sobre la curva ahora son de la forma x, f de x. Yo tendría que hacer esto mismo, ¿no? Por eso copié aquí de nuevo la fórmula. Determinar la distancia al eje de rotación, y en este caso nos dicen que el eje de rotación es el eje x. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia al eje de rotación? La distancia entre ese punto y el eje x. O sea que aquí el ρ de x sería simplemente f de x. Si es que la f es positiva. Porque si la función está por acá abajo, bueno, la distancia al eje de rotación entre un punto de la curva va a ser menos f de x, ¿no? Por eso valor absoluto de f, ¿a qué corresponde? En nuestra fórmula original, esto es el ρ, la distancia al eje de rotación. Y por otra parte, la curva, como es cartesiana, ¿no es cierto? Cuando uno la parametriza, uno toma x igual a t, o sea, toma como parámetro la variable independiente, y entonces el i de t es f de t. Por lo tanto, ¿qué sería x'? X es igual a t, x' va a ser 1, y el i' sería entonces f' al cuadrado. O sea, es exactamente la misma expresión. Solo que aquí la tenemos escrita directamente para esta situación, ¿no? La curva es gráfico de una función y la curva rota en torno al eje X. Y uno puede ir adaptando esto también a cuando se rota en torno al eje Y, expresamos todo en función de la Y. Otra situación en la que uno se puede encontrar es que la curva sea polar. También hay una expresión específica para el área de la superficie cuando la curva es polar, pero vamos a mirar que en realidad es exactamente lo mismo que teníamos antes. Si la curva es polar, lo que a ti te van a entregar es la ecuación polar de la curva. En este caso nos dicen R igual P de teta para teta en el intervalo alfa beta. Eso sería esta curva de aquí, ¿no? Esta curva C. Y L es una recta, nos dicen, que parte desde el origen y tiene ecuación, como toda recta que pasa por el origen, ¿no es cierto?, en polares, tiene ecuación teta igual constante. En este caso, teta igual gamma. Teta igual gamma. Y esa curva no corta, esa recta, digo, no corta a la curva. Entonces, hacemos rotar la curva en torno a esa recta y vamos a obtener una superficie. ¿Y cómo obtenemos el área de la superficie? Igual que antes. Mira. Lo que voy a necesitar es, de nuevo, la distancia de un punto de la curva al eje de rotación. Un punto de la curva, por supuesto que se puede, o la curva en realidad, se puede parametrizar, ¿no? Es R coseno teta más R seno teta, donde el R es P de teta, ¿no? Esa es la parametrización de la curva. Pero queremos una expresión directamente en polares. Entonces, si tengo un punto de la curva, la distancia entre ese punto y el eje de rotación es lo primero que voy a necesitar determinar. Entonces, mira lo que pasa. La recta, ¿no es cierto?, que es teta igual gamma, está en esa dirección del ángulo gamma. El punto que está sobre la curva está en la dirección del ángulo teta y se encuentra a distancia r del polo. R está dado por P de teta. Fíjate que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Y lo que yo necesito determinar es la distancia del punto al eje de rotación. Este sería ρ, el segmento que está ahí punteado. Entonces, cosa de usar trigonometría. Porque en ese triángulo que yo acabo de marcar hay un ángulo interior
el que está justamente opuesto al segmento que quiero determinar, que sería simplemente teta menos gamma. Y entonces la trigonometría me diría que el seno de ese ángulo, teta menos gamma, es la razón entre el cateto opuesto, que es ρ, lo que ando buscando, dividido en la hipotenusa de ese triángulo, que es justamente la distancia a la que se encuentra el punto del polo, que es R, que está dado por P de teta. Entonces, ρ de teta, que sería R o P de teta, que me lo entrega la ecuación, por el seno de teta menos gamma. Eso es ρ de teta y eso es lo que aparece en esta fórmula que nos dan, ¿no es cierto?, específica para calcular el área de la superficie cuando la curva es polar. Eso no es otra cosa que el ρ de teta. Este mismo ρ de t de aquí. Es la distancia que existe entre el punto y el eje o la recta sobre la cual vas a rotar. Ahora, el elemento de longitud de arco, cuando uno usa esta parametrización para la curva polar, ya lo vimos también cuando hablamos de longitud de arco, este elemento, el ds, raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, se transforma en r' al cuadrado o r o p' al cuadrado más r cuadrado o p al cuadrado. Es el elemento de longitud de arco, pero expresado en polares. O sea, esto vuelve a ser el ds. Se fijan que es de nuevo la misma expresión de antes. Lo que integro es 2pi por el radio, por la distancia, ¿no es cierto?, al eje de rotación, por el elemento de longitud de arco, que en este caso está en coordenadas polares. Nos dicen aquí, de hecho, ¿no? P de teta por seno de teta menos gamma es la distancia a la recta. Entonces veamos esta misma situación, veámoslo directamente en un ejemplo concreto para que les quede más claro. Mira. Aquí nos piden encontrar el área de la superficie generada al rotar una curva polar, que es R igual 6 coseno de teta, para teta en el intervalo 0 pi medios, en torno al eje polar. Entonces la primera pregunta que me surge a mí es qué representa esa ecuación polar, ¿no? ¿La reconocen? R igual 6 coseno de teta. ¿No la Una reconocen? cardioide, profe. ¿Ah? Una cardioide. No, porque la cardioide sería 1, Ahora sería, la circunferencia tangente. es una circunferencia tangente al eje Y, Sí es. porque la cardioide sería 6 más 6 coseno teta. ¿Cierto? Entonces es una circunferencia. Y es tangente al eje Y. O sea, sería una circunferencia como esta, ¿no? Centrada en el 3,0 de radio 3. Pero no es toda la circunferencia, porque me dicen que teta va entre 0 y pi medios. En teta igual 0 estoy a distancia 6 del polo, y en teta igual pi medios ya estoy a distancia 0 del polo, ¿no? O sea que es la semicircunferencia superior, la que está por sobre el eje polar. Entonces déjenme ver si logro seleccionar de aquí un pedacito. Déjenme sacar una copia. Y le borramos la mitad. No es toda la circunferencia, sino que es la mitad de arriba, ¿sí? La que está en azul. Esa. ¿Por qué solo la mitad? Porque teta va entre 0 y pi medios y la circunferencia completa se recorre cuando teta va entre 0 y pi. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener cuando yo rote esto en torno al eje polar, que es el eje X, ¿no es cierto? Voy a obtener una esfera. Voy a obtener una esfera como esa. Así que lo que vamos a calcular es el área de la superficie de una esfera. Ya todo esto es conocido. Pero queremos hacerlo en polares, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo mismo que hacíamos antes, recuerda nuestra fórmula general, que voy a poner aquí la más general, la que está en paramétricas, y vamos viendo qué es lo que necesito, ¿no? Para un punto sobre la curva, suponte S, necesito la distancia entre ese punto y el eje de rotación,
que en este caso es el eje polar, o sea, necesito la medida de ese segmento, rho de teta. Ese punto está a distancia r, ¿no es cierto?, del polo, que está dado por 6 coseno de teta en la dirección del ángulo teta. El eje de rotación, decíamos, es el eje X, cuya ecuación es teta igual 0. Así que el gamma de la expresión anterior, el gamma es 0. Y tengo aquí de nuevo un triángulo rectángulo, ¿te fijas? Ese triángulo. Así que cuando uno quiere obtener la distancia que existe entre el punto de la curva y el eje polar, que es el eje sobre el cual vamos a rotar, uno puede aplicar la trigonometría. El seno del ángulo teta es la razón entre el ángulo opuesto, que es rho de teta, lo que ando buscando, y la hipotenusa, uy, borré. Ahora sí. Y la hipotenusa de ese triángulo, que está dada por la distancia del punto al polo. Y esa distancia, me la entrega la ecuación, es 6 coseno de teta. Por lo tanto, de aquí uno ya puede obtener de manera inmediata el rho. Despejo y obtengo que rho de teta es 6 seno de teta por coseno de teta. Así. Ya tenemos rho de t. Eso es lo mismo que hice antes de manera general, ¿se fijan? En la página anterior. ¿Qué más necesito? El elemento de longitud de arco. Entonces vamos a ver. Aquí la curva es polar. R de teta es 6 coseno de teta, así es que R' es menos 6 seno de teta. ¿Quién va a ser entonces el ds? Va a ser la raíz, ¿cierto? En polares sería la raíz del r al cuadrado más el r' de teta al cuadrado. Y en nuestro caso es la raíz de 36 coseno al cuadrado de teta más el r' al cuadrado, que sería 36 seno al cuadrado de teta. Pongamos aquí el de teta. Factorizo el 36, sale de la raíz como 6, y dentro de la raíz nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que es un 1. Por lo tanto, ya tenemos el ds. Entonces tengo todo lo necesario. ¿Se fijan? Tengo el rho de teta, la distancia al eje, y también ahora tenemos el elemento de longitud de arco, que es 6 veces de teta. Y con esos elementos ya podemos plantear la integral que nos permite calcular el área de esta esfera, ¿no es cierto? El área de la superficie. Entonces veamos. Esto es lo que tenemos que calcular. Veamos. El área de la superficie va a ser 2pi. La integral va a ir ¿de dónde a dónde? Teta, para recorrer esta semicircunferencia, variaba, ¿cierto?, desde 0 hasta pi medios. Entonces, integral entre 0 y pi medios de rho de teta, que ya lo tenemos aquí calculado, ¿cierto? Era 6 seno de teta coseno de teta, 6 seno de teta coseno de teta, por el ds, el elemento de longitud de arco, que ya también tenemos calculado, y nos quedó muy simple, 6 veces de teta, por 6 de teta. ¿Cierto? Entonces este es el rho, distancia al eje de rotación, y el elemento de longitud de arco. Se fijan que lo hicimos en polares, pero es esto mismo, es exactamente lo mismo, solo que está todo expresado en coordenadas polares. Ok, ordenemos la integral para que calculemos. Aquí tengo 6 y 6, son 36, que lo voy a llevar fuera de la integral, y ese 2 sí lo voy a poner dentro de la integral. O sea, esto sería 36 pi integral entre 0 y pi medios, y el 2 de afuera lo voy a poner dentro de la integral, para que me quede 2 seno de teta coseno de teta. ¿Por qué quiero eso? Porque 2 seno de teta coseno de teta
es el seno de 2 teta. Y eso es fácil de integrar. La integral, ¿no es cierto?, del seno de 2 teta es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 teta. Y eso lo evaluamos entre 0 y pi medios. Entonces, tenemos menos 18 pi por coseno de 2 pi medios, coseno de pi, que es menos 1, menos el coseno de 0, que es 1. O sea, son menos 2 por menos 18, 36 pi. Y esa es el área de la superficie de la esfera que generamos al rotar esa semicircunferencia en torno al eje polar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, Dígame. si es que se rota la semicircunferencia, no debería ser desde 0 hasta pi. No, de 0 hasta pi tendrías toda la circunferencia. Mira, cuando teta es 0, ¿a qué distancia del polo estoy? 6 coseno de 0, distancia 6, ¿cierto? En pi cuartos voy a estar a distancia 6 coseno de pi cuartos. 6 dividido en raíz de 2. Pi cuarto está por aquí más o menos, ¿cierto? En pi medios, que ya es esta dirección, voy a estar a distancia 6 coseno de pi medios, que es 0. Distancia 0 del polo. Llegas aquí. Mm, En pi, ¿qué va a pasar? 6 coseno de pi. Vas a estar a distancia menos 6 del polo. O sea que estoy aquí en esta dirección de pi y como el r es negativo, menos 6 lo grafico en la distancia a la dirección de pi más pi, es decir, acá. En pi ya vuelves al punto inicial. Así que la semicircunferencia se obtiene entre 0 y pi medios. Veamos otro ejemplo. Dice, considere el segmento de recta, ahora es una ecuación cartesiana, ¿no? X partido en A más Y partido en H igual 1 para X entre 0 y A. Esa recta, el segmento de recta, lo vamos a rotar, dice, en torno al eje Y se va a obtener un cono. Grafiquemos la recta o el segmento de recta. Esto es para X entre 0 y A. Hay H positivos, así que esto está siempre a la derecha del 0. Fíjate que cuando el Y sea 0, X va a ser A, y cuando el Y sea 0, perdón, cuando el X sea 0, el Y va a ser igual a H. O sea que esta recta, o ese segmento de recta, sería como este, ¿no? Cuando el X es 0, dije, el Y es H. Cuando el Y es 0, el X es A. Y quiero ese segmento solamente porque es para X entre 0 y A. Ese segmento de recta rota en torno al eje Y. Y no sé si ustedes se lo imaginan, pero lo que vamos a obtener efectivamente es un cono de altura H. Yo tenía por aquí esa figurita, a ver. Aquí está. ¿Cierto? Esta es la situación. Este puntito es A, H. Y esto está rotando en torno al eje Y y efectivamente se obtiene un cono. Entonces, necesitamos calcular el área de la superficie de ese cono. Otra vez quiero volver a utilizar esta misma, pero ahora la curva es cartesiana. Y si bien es gráfico de una función, porque yo puedo despejar el Y en función de la X, entonces me queda una función de X. Como estoy rotando en torno al eje Y, cuando yo me voy a imaginar, ¿cierto? Para un punto de la curva, imagínate un punto por ahí, ¿cuál es la distancia entre ese punto y el eje de rotación? Es la medida de ese segmento. Ese sería el ρ. Pero ese ρ depende del I, porque si el punto estuviera más abajo, ¿no es cierto?, a otra altura, ρ sería distinto. Depende de a qué altura estemos en el intervalo 0h. O sea que esto lo vamos a hacer todo en función de la I.
Vamos a dejar y como variable independiente. Y eso lo puedo hacer porque tengo la ecuación de la recta, ¿no? Es x partido en a más y dividido en h igual a 1. Esto es equivalente a x partido en a igual a 1 menos y dividido en h. X entonces va a ser a factor de, sumemos aquí, h menos i dividido en h, para que nos quede una x bien bonita. X es a partido en h factor de h menos i. Eso es x en función de h. ¿Por qué me interesa eso? Porque lo que yo estoy observando aquí es que la distancia, ¿no es cierto?, entre el eje de rotación y un punto de la curva es un ρ que depende de y ese ρ es x. ¿Te fijas en la distancia que hay entre el eje y el x del punto? Y x es en función de y, decíamos que es a partido en h, factor de h menos i. Entonces ya tengo el ρ, la distancia al eje de rotación. ¿Qué más necesitamos según nuestra fórmula? El elemento de longitud de arco, el ds. Para eso necesito el x' y el y'. Aquí la variable independiente es y. O sea, si yo parametrizara esta curva, yo la dejaría como x en función de y el y igual t. Entonces necesito x'. Vamos a calcular x'. Ya tengo x de y, ¿no? X es a partido en h por h menos i. Por lo tanto, x' de y sería la constante a partido en h por la derivada de h menos i, que sería simplemente menos 1, ¿cierto? Que es la derivada de menos i. O sea que x' de y es menos a dividido en h. Así que, ¿quién es el elemento de longitud de arco? Veamos. El ds aquí sería la raíz, ¿cierto? Si yo parametrizo con x en función de y, voy a tener x' al cuadrado. X' es menos a partido en h, así es que al cuadrado va a ser a partido en h al cuadrado. Escribámoslo mejor primero para que nos quede clarito. Vamos a decir que esto es x' de y al cuadrado más y' de t, pero es que la y es la independiente. Yo estoy usando precisamente y como parámetro. Entonces y' va a ser 1 por di, ¿no? Entonces esto sería el x' al cuadrado, que decíamos que es menos a partido en h, al cuadrado será a cuadrado en h cuadrado. A cuadrado en h al cuadrado y más 1 por di. Y ordenémoslo un poquito. Esto sería la raíz de a cuadrado más h al cuadrado en h al cuadrado por di. Por lo tanto, ya tenemos el ds. Una expresión bonita sería raíz de a cuadrado más h al cuadrado dividido en h por di. Entonces, ya tengo los elementos necesarios, ¿no? Tengo por un lado la distancia al eje de rotación y también tenemos el ds, que es todo lo que necesito para plantear la integral, ¿no? Ya podemos ir a calcular el área de la superficie de nuestro cono. Sería 2pi por la integral, ¿de dónde a dónde? Estamos haciendo todo en términos de y, ¿no es cierto? Y varía desde 0 hasta h. Entonces, desde 0 hasta h. ¿Qué integro? El ρ de t, que ahora es un ρ de i, y que ya lo tenemos calculado, es a partido en h por h menos i. A partido en h, factor de h menos i. Por el ds, que es la raíz de a cuadrado más h cuadrado, raíz de h cuadrado más a cuadrado era, claro, dividido en h y por di.
Y si bien no se ve muy bonita la integral, hay que tener en cuenta que casi todo ahí es constante, casi nada depende del i, así que casi todo se va fuera de la integral. Ordenemos. Tengo una a que se va fuera de la integral, 2a pi, en el denominador h cuadrado, y esta raíz tampoco depende de la i, también es constante. La raíz de a cuadrado más h al cuadrado. Dentro de la integral nos queda entonces solamente el h menos i. H menos i. Integramos. A ver qué queda. Tenemos 2a pi por la raíz de a cuadrado más h al cuadrado dividido en h cuadrado. Y la integral de h es h por i menos la integral de i, 1/2 de i al cuadrado. Esto entre 0 y h. Entonces, esto es igual a esta constante. Copiamos por aquí y evaluamos entre 0 y h, ¿no? Nos quedaría aquí h al cuadrado menos 1/2 de h al cuadrado, y si evalúa en 0, todo es 0. O sea que nos quedó la misma constante, y h menos 1/2, o sea, h cuadrado menos 1/2 de h cuadrado es 1/2 de h al cuadrado. O sea que ese 2 se va con ese h cuadrado se va con ese, y nos queda que el área de la superficie del cono, que además es muy conocida, es a por pi por la raíz de a cuadrado más h al cuadrado. Acabamos de probar, ¿no es cierto?, que el área de la superficie del cono, mira lo que es, lo que obtuvimos. A por pi, que es A, es el radio del cono, el radio de la base, ¿no? Eso es A, por pi. Y por la raíz de A cuadrado más H cuadrado. ¿Qué es eso? Es la medida de ese segmento, mira. Si tú miras este triángulo rectángulo y usas el teorema de Pitágoras, vas a ver que ese segmento mide raíz de A cuadrado, el cuadrado del cateto, que es base, que es el radio del cono, más h al cuadrado. Entonces el área de la superficie hemos probado que es a por pi por la raíz de a cuadrado más h al cuadrado. Y lo hicimos usando, ¿no es cierto?, el área de la superficie de revolución que se obtiene al rotar ese segmento de recta en torno al eje Y. ¿Cómo vamos, chiquillos? Nos va a quedar un problemita pendiente, ¿eh? Este, el del toro, que es bien bonito. Aquí se rota una circunferencia que tiene centro en A,0 y radio B, donde B es menor que A, en torno al eje Y. Y nos piden determinar el área de la superficie. Lo que uno hace aquí, les cuento por si lo quieren hacer en estos días, pero lo revisamos en la próxima clase, es parametrizar la circunferencia, buscar el ρ de t, el elemento de longitud de arco en paramétricas, y vas a ver, luego que tú te grafiques la circunferencia y te la imagines rotando en torno al eje Y, vas a ver que lo que se obtiene es una figura que tiene esta forma. A eso se le llama toro. Y lo que queremos es el área, Como una dona. una dona, justamente, una dona. A eso se le llama toro, ¿sí? La próxima clase lo hacemos, pero intenten parametrizar al menos la circunferencia, grafiquen la circunferencia, identifiquen quién es el ρ, cuál es el elemento de longitud de arco, a ver si logran obtener el área de la superficie. Las integrales en este caso quedan sencillitas, ¿sí? Pero no alcanzamos a hacerlo con detalle hoy, así que lo hacemos la próxima clase, ¿no? Oye, y la otra que vamos a poder hacer, la próxima clase, vamos a comenzar con las herramientas que nos van a permitir utilizar el teorema de Pappus. Y el teorema de Pappus nos va a ayudar con esto, por ejemplo, a calcular el volumen de ese toro.
y el volumen de otros sólidos de revolución, así como el área también de otras superficies que no se obtienen fácilmente con los métodos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Así que la próxima clase seguimos con los centroides, centros de masa y ojalá el teorema de Pappus. Pero partimos con este ejemplo que nos quedó pendiente. Ya, chiquillos, vayan reservándome las dudas para los horarios de consulta. Hoy día en la tarde vamos a hacer dos o tres problemitas relacionados con volúmenes y áreas y aclaramos las dudas que tengan también, por supuesto, ¿ya? Los que quieran, por supuesto. Si no los veo más tarde, los veo el próximo lunes, ¿ya? Se cuidan, que estén muy bien, vayan estudiando, por favor, y que tengan linda tarde. Chao, Chao, chao. profe, cuídese, nos Chao, profe, vemos. gracias. Profe, nos Profe. vemos, que esté muy bien. Chao, profe, Cuídese. cuídese. Chao. Profe.